Muy buenos días. Vamos a comenzar la ceremonia. Por favor, ocupar los asientos. Muy buenos días, señoras y señores. Nos reunimos en esta ocasión con el propósito de reconocer la trayectoria académica del doctor Miguel Escala, a quien hoy se le concede la distinción de profesor emérito. El reconocimiento de profesor emérito se otorga sobre la base del reglamento del personal académico, que en su capítulo 11, artículo 103, define al profesor emérito como la distinción asignada a académicos, académicas o profesionales para reconocer aportes a la misión, principios y valores del INTEC y de su comunidad o al desarrollo de la educación superior del país. La instancia que le otorga es el Consejo Académico del INTEC a través de una solicitud a la Rectoría. Esta es la primera vez que el Instituto Tecnológico de Santo Domingo concede este reconocimiento. Para dar inicio al acto de reconocimiento al profesor Escala, pedimos por favor a los presentes ponerse de pie para recibir a las autoridades. El ingeniero Jordi Portet, presidente de la Junta de Regentes del INTEC. El doctor Rolando Guzmán, rector del INTEC. El doctor José Félix Marrero, vicerrector académico. La maestra Lucero Arboleda, en representación del doctor Víctor Gómez Valenzuela, vicerrector de Investigación y Vinculación. El doctor Miguel Robiú, decano del área de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud. El doctor Armando Barrios, decano del área de Economía y Negocios. El profesor Víctor Hernández, decano interino del área de Ciencias Sociales y Humanidades. Profesora Leticia Mendoza, decana del área de Ciencias Básicas y Ambientales. Profesor Juan Ramos, director de Finanzas. Doctora Mayelin Mateo, directora de Investigación. Y cerrando el desfile, recibimos en esta sala al doctor Miguel Escala, reconocido hoy por sus aportes académicos a la institución. Para iniciar formalmente este acto, escucharemos las notas del himno del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Enfrentamos confiados el futuro, elevando la enseña del INTEC, con la ciencia, el servicio y el estudio, que del hombre son guía para el bien. El trabajo es esfuerzo y es constancia, de la abeja aprendemos su tesoro, y matices fijados en sus alas abren surcos de vida, fe y amor. Compañeros, tengamos la esperanza que la tierra va urgiendo con su voz. Juventud que se sabe destinada a formar una nueva sociedad. Juventud adelante que en el alma ya han brotado los frutos de la paz. De las voces más hondas de este espacio, las ideas plurales del saber van fluyendo, patitas se hacen manos, que en lo alto conforman al INTEC. Muchas gracias. Pueden sentarse, por favor. Saludamos la presencia de los miembros de la Asamblea General y la Junta de Regentes del INTEC,
a los rectores de universidades hermanas, a la doctora Ligia Amada Amelo, pasada ministra de Educación Superior y asesora del Poder Ejecutivo en Educación. También saludamos a los miembros del Consejo Académico Ampliado, a funcionarios, profesores, estudiantes, colaboradores del INTEC, amigos y familiares del profesor que hoy reconocemos. Pedimos al ingeniero Jordi Portet, presidente de la Junta de Regentes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que dé formal apertura a esta ceremonia. Iniciamos oficialmente este acto de concesión de la distinción de profesor emérito al doctor Miguel Escala. Procedamos, pues, según el orden previamente establecido. En este momento cedemos la palabra a la doctora Sandra González, profesora investigadora del INTEC, pasada estudiante y colega docente del profesor Miguel Escala, seleccionada por el Consejo Académico para dar lectura a la semblanza del homenajeado. Buenos días. Estar aquí es otro privilegio que la vida me da. La justa y merecida exaltación que hace el INTEC del doctor Miguel Escala como su primer profesor emérito anuda un largo y exitoso camino que ha tenido como eje la calidad de su persona. Muchos de nosotros hemos sido tocados por esa calidad excepcional del ser, que acompaña a Miguel desde que despertó a la vida en su natal Manzanillo, en Santiago de Cuba, el 27 de febrero de 1949, en una familia de creyentes en el bien. Cada quien que le ha conocido ha recibido siempre de Miguel Escala este bien que ha conmovido a muchas personas, que como yo, pueden dar testimonio de sus atributos en todo sentido. Conocí a Miguel en los inicios de los años 70, cuando coincidimos como estudiantes de psicología en la UAS, y aunque nunca compartimos clases, pues él me avanzaba par de años en la carrera, pronto comencé a apreciar su liderazgo académico y personal. Inmediatamente obtuvo su licenciatura en psicología bajo la tutela del apreciado y genial Enerio Rodríguez, quien en esos años era el director de la carrera. Nuestro querido compañero Miguel se convirtió en el admirado profesor de todos, reconocido por su creatividad y por su permanente actitud positiva frente a la vida. Amigo de los amigos, de los profesores y de los estudiantes, quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con Miguel, nos convertimos en sus alumnos, puesto que en cada discusión, sea esta una conversación profesional seria o una velada divertida, con él surge siempre una enseñanza, algo nuevo por indagar, por escudriñar, por aprender. Como es sabido por todos sus conocidos, Miguel llegó a nosotros desde su Cuba natal hace ya casi 60 años, 56 para ser exactos. Tenía solo 13 años cuando aterrizó en Santo Domingo el 1 de febrero de 1963. Aquí cumpliría sus 14 años el 27 de febrero de ese año. Vino solo, traído por su mentor Osvaldo Morales, superior de la Congregación de Hermanos de la Salle, para iniciar su periodo de noviciado en esa hermandad religiosa dedicada a la educación. En su cercana Cuba quedaron sus padres, don Miguel Francisco Escala Manday y doña Josefa Figueredo Belizón, y su hermana Delia, esperanzados de que Miguel alcanzara aquí sus sueños e ideales lasallistas. En la Congregación de los Hermanos de la Salle, Miguel realizó una amplia y fecunda labor, ascendiendo en responsabilidades desde ser simple aspirante a la hermandad hasta ocupar con gran éxito las calidades de maestro, subdirector y director del Colegio La Salle en República Dominicana. Cuando le conocí a principios de los años 70 del pasado siglo, recién había dejado la congregación lasallista y estaba inmerso en formarse como psicólogo, entusiasmado con la oportunidad de ampliar su mundo de servicio al prójimo. Estudiando en la Facultad de Humanidades de la UAS,
conoció a Pilar Blanco, quien lo conquistó para el matrimonio y con quien ha formado familia, con Yetri Pilar, Nasha Isabel y Michelle Katiana, sus 3 hijas que les enorgullecen y sus 8 nietos equilibrados en 4 hembras y 4 varones que les alientan la razón de vivir. Miguel nunca ha parado de estudiar y ser mejor cada día. Luego de titularse como licenciado en Psicología por la UAS, completó un posgrado en Psicología Educativa en el INTEC, una maestría y un doctorado en Educación Superior en Penn State University, Universidad Estatal de Pensilvania. Es en esta área de la educación cuando, desde principios de los años 80, iniciamos juntos nuestras aventuras pedagógicas en el INTEC. Miguel me reprocharía si no menciono que fui su colaboradora responsable del trabajo de campo en la primera investigación de alcance nacional que obtuvo el INTEC como parte de un concurso que celebró la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos de aquella época, acerca del cumplimiento de los objetivos de la educación primaria en República Dominicana. Miguel fue también nuestro brillante profesor y coordinador de la especialidad en supervisión educativa, programa del cual soy egresada junto a Mechi Hernández, quien nos acompaña hoy, condición que nos permitió entrar al INTEC como profesora de la especialidad en educación inicial y luego, junto a otros muchos colegas, a impulsar, primero desde la subárea de educación y luego desde el Centro de Estudios Educativos, el papel importante que jugó el INTEC en los distintos procesos de reforma educativa que ha vivido el país desde entonces. No puedo dejar de mencionar la más emocionante de estas aventuras, el programa de formación de directores auspiciado por la AID a través de Educa en los primeros años de la década de los 90, al cual Miguel supo impregnar una filosofía personal construida sobre sus experiencias como director de La Salle y basada en el convencimiento de que solo mediante una gestión colegiada, democrática y participativa es posible obtener el entusiasmo y compromiso de los colaboradores con las metas y resultados estratégicos de las instituciones educativas. Como siempre, la brillantez de Miguel supo conjugar esta visión personal con el empleo de principios y estrategias de vanguardia en la formación de directivos escolares y colocó un sello distintivo del quehacer docente intesiano, que luego coló en los programas de posgrado y formación continua que se crearon desde el área de Ciencias Sociales y Humanidades. También resulta grato destacar que como parte de su afán educativo, Miguel realizó una valiosa labor durante los 5 años y 7 meses que sirvió como director ejecutivo del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario, mejor conocido como el IGLU, uno de los más trascendentes programas auspiciados por la Organización Universitaria Interamericana, OUI, para la formación de directivos universitarios. Durante esta gestión, Miguel mantuvo relaciones cercanas con importantes universidades latinoamericanas y europeas interesadas en el conocimiento y consecuente aprovechamiento de la labor que se realizaba en muchas universidades, las cuales, gracias a los seminarios y talleres ofrecidos por el IGLU, mostraban cambios significativos tanto en lo académico como en lo administrativo. Miguel no para nunca de aportar ideas y experiencias transformadoras. Aquí en el INTEC fue durante algún tiempo coordinador de la asignatura Orientación Académica Institucional y mantuvo una organización señera entre los profesores que trabajaban con él y con los alumnos a los que servía de tutor, de consejero o de mentor. Todos recordamos siempre a Miguel por su sana camaradería, así como también por la sabia, admirable y responsable disposición ante el trabajo y el cumplimiento del deber. Al comenzar este siglo, tuve la suerte de tenerlo por tercera vez como profesor del programa de doctorado en liderazgo educacional y de asesor de mi tesis doctoral presentada en el año 2004. Es imposible para mí olvidar el genuino compromiso de Miguel para valorar y en ocasiones hasta reescribir párrafos enteros buscando las mejores expresiones cuando yo no era capaz de hacerlo. Su legado como rector del INTEC durante los 2 periodos que abarcan desde el 2004 hasta el 2010 se caracteriza por una intensa actividad académica marcada por la institucionalización de los programas y procesos académicos, enrumbados hacia el objetivo de hacer del INTEC una universidad de clase mundial.
y en ese camino por sentar las bases para la internacionalización en la universidad, con la aparición de los primeros programas 2+2. En la gestión rectora de Miguel Escala resalta también su resuelto apoyo a la investigación y una expresa decisión de iniciar la necesaria diversificación del financiamiento de la universidad más allá de la recaudación proveniente de la matrícula estudiantil. La humildad con la que Miguel se integró al trabajo académico del INTEC después de haber concluido su periodo rectoral solo despierta admiración y encomios. Volvió con su espíritu de emprendedor visionario al equipo docente del área de Ciencias Sociales y Humanidades, aportando, como siempre lo ha hecho, su tiempo y talento a la virtualización de la asignatura Orientación Académica, a impulsar iniciativas como la creación de la Comunidad sobre Aprendizaje Transformacional, desde la cual contribuye con el desarrollo del área y reafirma su capacidad de convocatoria y transmite a todos su entusiasmo permanente y contagioso por descubrir, aprender y enseñar. La firmeza de su carácter, su sabiduría y su afán de aprender lo han llevado a la investigación y a la publicación de diversos artículos, ensayos e informes difundidos en revistas nacionales e internacionales, muchos de ellos traducidos a otros idiomas. Aunque no hace ostentación de ello, Miguel se ha interesado siempre por la literatura, especialmente por la poesía. Hace poco tiempo, aquí en el INTEC, puso en circulación su primer libro de poemas titulado Dolor Original, Antología Personal. Actualmente, Miguel es el director de la revista Ciencia y Educación, órgano de divulgación científica del INTEC en el campo educativo, tarea a la que se ha entregado con gran responsabilidad. La revista promueve la educación innovadora y el aprendizaje transformador. El liderazgo de Miguel ha logrado despertar el interés de articulistas y educadores nacionales y de diferentes países por publicar sus trabajos en dicha revista. Igualmente, son muchos los lectores que la consultan para mantener actualizados sus conocimientos acerca de los avances de la educación y de la ciencia, así como de las nuevas estrategias que surgen para contribuir al aprendizaje de los estudiantes en los diferentes niveles educativos. Algunos calificativos encajan perfectamente en el genio y figura de Miguel Escala. Es una persona trabajadora y ejemplar, un ser humano meritorio, humilde, serio, honesto, responsable, respetuoso, sincero, generoso, comprensivo, justo, amistoso, leal. Siempre dispuesto a ofrecer su mano bienhechora ante las situaciones difíciles que se presenten a sus amigos. Este justo y merecido homenaje que hoy se le tributa al doctor Miguel Escala es un reconocimiento al intenso y laudable valor que él ha realizado y realiza en beneficio de la educación, de los maestros y de los estudiantes de esta universidad, del país y del mundo. Gracias, Miguel, por ser como eres, por tus enseñanzas, por darnos la oportunidad de conocerte y de interactuar contigo. Antes de finalizar, quiero agradecer la oportuna colaboración de la profesora Ligia Ramírez en la recopilación de algunos de estos datos de su vida, y a Lucero Arboleda y a todos los que de alguna manera han cuidado este acto. Y quiero poner esta nota personal como regocijo final del privilegio de la amistad de Miguel que la vida me da. Ahora que no tendremos a Miguel todo el tiempo en el INTEC, les confieso con cierto gozo que tengo el gran disfrute de tenerlo como vecino en esta nueva etapa de nuestras vidas. Nuestras familias nos hemos mudado a un mismo edificio y desde ya celebro el deleite de compartir las nuevas experiencias de vida con esta magnífica pareja que son Miguel y Pilar, y sobre todo seguir contagiándonos de su espíritu positivo, alegre, creativo e innovador para enfrentar los desafíos de nuestra tercera edad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Sandra González, profesora investigadora del INTEC. Y habiendo conocido el perfil profesional del doctor Miguel Escala y habiéndose ponderado sus méritos, me permito ahora invitar al doctor José Félix Marrero a este podium para dar lectura a la resolución del Consejo Académico
que concede la distinción de profesor emérito al doctor Miguel Escala. El Consejo Académico, en atención a la solicitud presentada por la Rectoría, la cual se fundamenta en el artículo 103 del Reglamento de Personal Académico, que concede a este organismo la facultad de otorgar distinciones, resuelve reconocer al doctor Miguel Escala como profesor emérito del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en razón de que su trayectoria satisface ampliamente los criterios para tal reconocimiento. Muchas gracias, doctor Félix Marrero, por sus palabras. Invito ahora al doctor Miguel Escala a colocarse en el centro de este espacio para proceder con las acciones protocolares. Me permito convocar al doctor Rolando Guzmán, rector del INTEC, a colocarse en el lugar indicado. También invito al doctor José Félix Marrero, vicerrector académico, a acompañar al rector. En estos momentos, el doctor Rolando Guzmán, rector del INTEC, junto al vicerrector académico, doctor José Félix Marrero, imponen la banda académica que distingue al doctor Miguel Escala como profesor emérito del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. El INTEC utiliza en sus elementos de expresión simbólica de contenido académico que se relacionan directamente con la naturaleza de la universidad como corporación del saber. Utiliza la banda académica como uno de sus símbolos, símbolo de la unidad con la comunidad académica de la institución. Es la primera vez en sus años de historia que el Instituto Tecnológico de Santo Domingo impone banda académica como profesor emérito y lo hace hoy al doctor Miguel Escala, reconociendo sus aportes a esta casa de estudios, a la comunidad y al desarrollo de la educación superior. Esta banda del doctor Miguel Escala, confeccionada especialmente para esta ocasión, bordado tiene en la parte trasera, profesor emérito. Procedemos ahora con la entrega del certificado que otorga el Consejo Académico como profesor emérito al doctor Miguel Escala. Este pergamino dice lo siguiente: el Consejo Académico, en atención a la solicitud presentada por la Rectoría y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Personal Académico, confiere al doctor Miguel Escala la distinción de profesor emérito en reconocimiento a sus méritos académicos, contribuciones institucionales y atributos éticos y morales. Firmado y sellado en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el día 5 del mes de julio del año 2009. Invitamos ahora al doctor Miguel Escala a proceder a la firma del libro de profesor emérito de esta institución. Gracias al doctor Félix y al doctor Rolando Guzmán por acompañarnos. La firma del libro del doctor Miguel Escala quedará registrada bajo el número 1, folio número 1, libro número 1. Es la primera firma que queda plasmada en este libro de registro que cuenta con 150 páginas.
En estos momentos, el doctor Rolando Guzmán, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, pasará a este podium, desde el cual dirigirá unas palabras e introducirá la disertación del profesor emérito, doctor Miguel Escala. Ilustrísimos miembros de la Asamblea General del INTEC, miembros de la Junta de Regentes, miembros del Consejo Académico, ilustrísimos pasados rectores del INTEC y rectores y académicos de otras instituciones de educación superior, distinguida pasada ministra y asesora del Poder Ejecutivo en materia de educación, doctora Ligiamar Melo, distinguidos funcionarios, profesores, colaboradores y estudiantes, apreciados familiares y amigos del profesor Miguel Escala, señoras y señores. En representación del Consejo Académico y con la anuencia de la Junta de Regentes, tengo el honor de introducir a ustedes la exposición magistral del profesor Miguel Escala, que en este momento ya ostenta la condición de profesor emérito de nuestra institución. Es pertinente indicar que esta distinción solo puede otorgarse luego de concluida la relación laboral de quien la recibe con el INTEC y, por consiguiente, una intención secundaria, pero no menos importante, del reconocimiento es declarar públicamente la permanencia, la eternidad del vínculo emocional de la universidad con la persona que recibe el homenaje. Las contribuciones del doctor Miguel Escala ya han sido destacadas en la intervención emocionada de la profesora Sandra González, en una reseña en la que solo destaco la omisión de las virtudes del doctor Escala como bailador de merengue, sobre todo en la versión de merengue típica. Y resulta a todas luces evidente que al otorgarle el presente reconocimiento, nuestra universidad está siendo coherente con su tradición institucional de compromiso con la excelencia. Sin embargo, yo quisiera apelar brevemente a las palabras del propio doctor Escala para ilustrar de manera fehaciente la nobleza de su espíritu y la estatura de su vocación académica. En su discurso de juramentación como rector, algunos años atrás, nos dijo lo siguiente, abro la cita: vengo a servir a una institución que con sus logros ha colocado a la bandera dominicana en el tope. Pero hace falta más. No es trabajo solo de un rector. Con el trabajo y la colaboración de todos podemos y la colocaremos más arriba, mucho más. Termino la cita. Yo creo que sus palabras fueron realmente premonitorias. En lo personal, solicito permiso de ustedes para dejar constancia de mi admiración por los atributos de nuestro profesor emérito, de los que he sido en gran medida beneficiario. Desde mi designación como rector, he tenido en él un consejero de singular valor, a cuyo apoyo he recurrido con frecuencia. Su capacidad de trabajo, entusiasmo, creatividad, visión y capacidad apreciativa han sido una fuente de inspiración en el ejercicio de mis funciones y espero que lo sigan siendo para los rectores que habrán de venir. Por favor, recibamos con un aplauso la exposición del profesor emérito del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, doctor Miguel Escala. Gracias. Aquí está. Tengo que comenzar protocolarmente
saludando al presidente de la Junta, al rector de nuestra institución, al Consejo Académico, al Consejo Académico Ampliado, a todos los profesores, a doña Ligia, es ministra de Educación Superior y es ministra de Educación, y a una que no han dicho, pero que llegó ahorita, que es, al principio del acto llegó, a Josefina Pimentel, mi amiga de toda la vida y es ministra de Educación. A todos los amigos que están aquí, representando diferentes momentos de mi vida. He titulado este largo documento, que no lo voy a leer todo, se los aseguro, Confesiones de un profesor emérito. Agradezco a todos los que han venido a ser testigos en este acto de mi investidura como profesor emérito del INTEC. Una distinción que recibo con la paradoja de gran entusiasmo y orgullo, pero a la vez con humildad y reservas. La recibo en una hermosamente concebida semana de reconocimientos al mérito en La Colmena. Profesores, colaboradores y equipos han sido reconocidos. Incluso el reconocimiento de que Inspira se ha realizado en un ambiente democrático y generalizado, y me atrevo a decir que viral dentro de La Colmena. Honrar. Hoy toca ese reconocimiento a quienes hablan. Ya se mencionó el artículo 103 del Reglamento del Personal Académico en su nueva versión del 2019. Recibo esta distinción honrando a los que fueron mis maestros, mis mentores, a los que me conquistaron para trabajar en el INTEC, a aquellos con quienes he trabajado desde diversas posiciones que he ocupado y a los alumnos que me aguantaron. Las recibo por todos los profesores y maestros con los que he compartido 50 años de trabajo en las aulas, presenciales o virtuales, 37 de los cuales han estado vinculados con el INTEC. No soy el que más me merezco esta distinción que recibo y sin embargo soy el primero que reconoce a INTEC con ese título. Trato de encontrar una explicación del porqué de esa primicia y solo la encuentro en mi renuncia de mi condición profesoral en momentos en que se revisaba el reglamento del personal académico para introducir, entre otros puntos, la distinción que hoy recibo. Es posible que en el decir de los mercadólogos, en el top of mind del rector y algunos miembros del consejo académico, estaba el rector y profesor que el 28 de febrero de este año, un día después de cumplir sus 70 años, dejaba oficialmente su posición profesoral. Eso casi seguro que me convirtiera en el primero, lo cual es histórico, y por eso lo acepto con las reservas de que hay muchos que se lo merecían y lo merecen más que yo. Y desde luego, con entusiasmo y orgullo, porque después de casi 37 años de estar ligado laboralmente al INTEC, nunca me había tocado ningún reconocimiento por mi antigüedad, dada la naturaleza de las contrataciones que tuve. Nunca tuve un botón de 5, de 10, de 15 ni de 20 años. Agradezco al señor rector por haberme propuesto esta distinción. Lo sé porque así lo menciona el artículo 103 y ya lo dijeron, fue él el iniciador que me tenía en el top of mind. Agradezco también a los demás miembros del Consejo Académico por haberlo aprobado. Dicho sea de paso, un consejo académico tendencioso porque tengo 2 alumnos de 7º curso ahí. Y usarme a mí, gracias por usarme a mí, que así espero, para iniciar la distinción de muchos que se retiran o se han retirado del INTEC, luego de haber contribuido por muchos años. Me encanta eso de las 150 páginas del libro. Espero que pronto tengamos un club de méritos, que nos reunamos periódicamente para en comunidades de aprendizaje seguir aprendiendo y aportando. El ADN de La Colmena nos exige seguir siendo parte de la misma. Revisaremos y construiremos con las generaciones que nos sustituyen los componentes de la cultura intesiana relativos al papel de los ancianos, de los eméritos. Es un privilegio haber servido para abrir esa puerta.
Como se dice en inglés, I can't wait por el primer encuentro de méritos. No es bueno estar solo. Hasta en la Biblia está eso. También el reconocimiento me entusiasma porque me defino como alguien que por 50 años ha intentado y sigue intentando ser un buen maestro. Porque eso es lo que quiero, y aunque la cédula diga licenciado, cuando me piden la ocupación en algún formulario escrito, escribo y seguiré escribiendo profesor universitario. Sitúo la condición de mérito como un reconocimiento al esfuerzo, al intento, no al logro. Ese querer es parte de mi agenda más profunda, hecha pública en mi cuenta de Twitter. Quiero ser maestro, especialista en educación superior y edificar con esperanza. En el quiero ser, mi convicción de lo que me falta, de que soy un maestro en devenir, sentimiento que refleja las influencias de Iñaz Lep en mis años jóvenes, el existencialismo cristiano, que Leo se acuerda, mi convicción de que somos seres inconclusos y la influencia teyardiana, directa o a través de Lep, sobre el propósito y la trascendencia de nuestros días. Me honro también por la invitación de disertar ante esta audiencia, pero para que entiendan por qué he titulado esta conferencia como las confesiones de un profesor emérito, tengo que remontarme a mi primer semestre de la carrera de psicología allá en la UAS, en el aula posiblemente 107 o 108, doña Ligia me podrá decir, del lado nordeste del edificio, de aquel entonces estrenábamos como la Facultad de Humanidades. Allí un profesor muy tradicional que nos enseñaba historia de la psicología y dictaba sus clases con puntos y comas. Me asignó el trabajo más retante que tuve en la carrera, del cual Ferdi Ferrán se reirá. Tenía que escribir sobre el yo psicológico en San Agustín y Descartes. Desde el yo, en continuo proceso de introspección de las confesiones, al cogito ergo sum, o pienso luego soy. Quizás el trabajo más filosófico de toda mi carrera, realizado en forma paralela con el curso de análisis funcional de la conducta que nos enseñaba Enerio, en el cual el yo psicológico de Wundt y su introspección se cuestionaba. Y para completar la exposición a nuevas ideas en psicología general, oía repetir a Tirso Mejía, la ontogenia recapitula la filogenia. Tiempos de conformación de mi pensamiento científico que coincidía con la conformación de mi pensamiento educativo. En estas confesiones de un profesor emérito, que las leerán todos después, ejercito la introspección como hizo Agustín y realizo una labor inicial de no sé si llamarla autogestión del conocimiento o a lo mejor de gestión del autoconocimiento. Paso a analizar primero mi vida de maestro en sus diferentes etapas, vivida entre el aula y la gestión, e identifico aquellas líneas fuertes que sobresalen y conforman parte de mi pensamiento educativo. Ese es el primer capítulo de mis confesiones, mi yo como maestro, que es subtitulado Entre el aula y la gestión. En un segundo capítulo comparto mi vinculación con INTET, mi yo como interactuante mediador intesiano, Elsa, de la gestión al aula. En ambos casos tratando de identificar aquellas influencias y construcciones que conforman mis preocupaciones educativas y mi pensamiento educativo. Siempre del que quiero ser, en mi época se usaban mucho los guiones para unir las palabras, del que quiero ser, no del yo acabado. En ambos casos, los ejes de la condición y el papel del maestro, los retos de la profesión académica y el compromiso con la construcción de una mejor sociedad como agente de desarrollo se mueven transversalmente. Por último, los invitaré a soñar para seguir construyendo el modelo de profesión académica que requerimos, el cual une preocupaciones y pensamientos. Ese será el último y tercer capítulo que me he atrevido a titular Mi yo que se reinventa
y que sigue aprendiendo e insistiendo. Y ahí Lucero entiende perfectamente lo de insistir. Mi yo como maestro entre el aula y la gestión. Voy a ser muy breve con la prehistoria, pero tengo que decirla. Mi historia de maestro tiene varias etapas, pero es necesario conocer mi historia para poder entender algunos de los valores que trato de expresar en mi condición de maestro que quiero ser. Mis primeras clases fueron de catequista, cuando yo tenía 10 años y era estudiante del Colegio de la Salle de Manzanillo. Y obviamente estaba guiado por dos de los maestros que siempre quiero y que siempre querré, Alfredo Morales y Abelino Fernández. Los que conocieron a Alfredo y los que conocieron a Abelino saben de la calidad humana que estoy hablando. Y fui un catequista internacional, porque de Manzanillo pasé a Ejido, de Ejido pasé a Miami y de Miami pasé a Dos Caminos en Venezuela. Obviamente con las particularidades que tenía la catequesis de aquel tiempo, que era muy bancaria y al mismo tiempo insistiendo en la memoria y las creencias, pero muy intencional y muy fijada en educación de valores. Y digo esto porque en este proceso de introspección, en cada momento de mi vida como maestro, trato de sacar las cosas que obviamente influencian lo que hoy puede ser mi pensamiento educativo. Pero en el año 1966 me tocó ser gestor educativo por primera vez, con 17 años, porque los estudiantes de tercer año de bachillerato en Santiago nos inventamos una escuela nocturna obrera en la Escuela de Venezuela. Y lo primero que tuvimos que buscar fue bombillos para poner en las aulas. Pero yo tenía un director de aspirantado muy celoso que nada más me dejaba ir un día. Entonces yo era director un día y tenía que nombrar sus directores para cada otro día. Pero tuvimos una experiencia que por lo menos 50 adultos del barrio del Congo, donde los reclutamos, les sirvió para algo, porque se entusiasmaron después para seguir formándose. Regresé a República Dominicana en el 67, caminando para Venezuela, y ahí di clases de matemáticas a unos alumnos de octavo curso que habían llegado de otros colegios. Y ahí hubo un economista que trabajaba con mi esposa y me dijo una vez: Miguel, tú fuiste mi profesor. Digo, ¿yo? ¿Y de qué? Dice, de matemática. Y me recordó esa experiencia. Eso es mi prehistoria educativa. Mis inicios oficiales como maestro. Identifico el 1 de febrero de 1969 como la fecha en que comenzó formalmente mi labor como docente. Comencé también con clases de catequesis, pero que ya se llamaban en esa época educación de la fe. Es decir, había de alguna manera ya todo lo que había pasado con el Concilio Vaticano II y todas las catequesis modernas, etcétera, etcétera. Eran dos grupos de octavo curso que le tenía que dar clases de educación de la fe a las 12 del día, dejados a mitad de año por un profesor que no quería saber de ellos. No sé si Frederick me dijo, bueno, está aquí Martín y Frederick Bosjan, promoción 73. Esos fueron, bueno, Martín no estaba ahí porque Martín andaba por otros lugares interiores, pero Freddy se fue de mis alumnos que me tuvo que soportar esa novatada. Ellos son la promoción 73. Yo tenía 19 años, casi cumpliendo 20. Bachiller en servicio, iniciando la carrera de psicología y con una preparación que hubo un hermano que me dijo, para esa edad, la pedagogía de los héroes. Y le metí a Maximiliano Kolbe, que después lo canonizaron como mi primera clase. Al año siguiente, al curso siguiente, inicié con mi condición de titular, profesor de español y profesor de educación de la fe con 3 grupos. Ahí aprendí el valor de los cursos escolares y el necesario mejoramiento continuo del maestro de un curso a otro. Comenzar cada curso o cada trimestre en INTEC con gran entusiasmo, con nuevas ideas y, como siempre hecho y recomendado, con alguna prenda de vestir nueva, dependiendo del bolsillo de cada maestro. No es borrón y cuenta nueva,
es todo lo que aprendo y reflexiono críticamente sobre lo que hice y lo mejoro en el próximo curso. De ahí está el vicerrector Casasnova, fue mi alumno de lo que después fue la promoción 75. Yo les dije que había mucho tendencioso aquí. Traté de buscar literatura pedagógica, obviamente, que me ayudara, y me recuerdo cómo me atrajo el plan Dalton. Y desde luego Freire y sus ideas. La consigna que me dieron ese año para la educación de la fe era evangelizar los deseos de crecer. Por lo menos tenía un libro que me guiaba y que sugería ejercicios y discusiones. Vivimos durante el curso escolar 1969-70, y voy a ir rápido con esto, pero es una etapa muy importante en mi vida. Experiencias fuertes que no se pueden olvidar. Momentos de cierre del Colegio de La Salle en solidaridad con los liceos afectados por el decreto 4876, que ordenaba su cierre para evitar enfrentamientos en la época en que se promovía la reelección presidencial. Carta compartida con mis alumnos explicando por qué defendía el cierre solidario, que fue objeto de un escrito publicado en el desaparecido vespertino Última Hora bajo el título Un poema de sutilezas. Acababa conmigo. Se celebra el Congreso Eladio Peña de la Rosa, en donde se consolida la fundación de la ADP. Y sale electa ahí Ibelice como primera presidente, en el que hablé en nombre de los colegios católicos con el solo recuerdo de una frase del discurso: los maestros, la profesión más responsable de la historia y la menos atendida por ella. Llega el verano del 70 y ahí viene el despepite en el colegio, la deportación del hermano Miguel Domínguez, coordinador secundario de José Cabeza, la creación del Instituto Salvador Bautista por un hermano que se va, y obviamente muchas cosas más que realmente. Es necesario explicar lo que estaba pasando en el colegio como práctica educativa para contrarrestar críticas sin fundamento. Éramos el colegio comunista en esa época. Se encargó al hermano Alfredo Morales escribir un documento que recogiera las principales ideas que sustentaba lo que pasaba. Me tocó asistir en ese primer esfuerzo de sistematización de ideas de dos hermanos Miguel, Domínguez y Campos, quizás ideas que estaban poco integradas. Surgió la publicación del libro Educación en la Libertad y para la Libertad. Fue un gran privilegio asistir a alguien como Alfredo, que había sido mi maestro de cuarto, y desde luego una gran experiencia. Y le voy a decir un pedacito de lo que decía ese libro. El Colegio Dominicano de La Salle a nivel de bachillerato, queriendo ser fiel al proceso de renovación de las estructuras socioeconómicas latentes en nuestro ambiente latinoamericano, se propone a través de la educación impartida en sus aulas lograr que sus alumnos se conviertan en elementos de cambio, comprometiéndose con la creación de una sociedad más justa en la cual todos los hombres se respeten y vivan como hermanos. 1970, y sigue. Se propone el colegio educar en un ambiente de libertad, de amistad y de diálogo en el cual el educando sea el sujeto de su propio desarrollo, en un ambiente donde se facilite al yo a tomar conciencia de sus riquezas y posibilidades y por lo tanto su proceso de integración personal, para que el día de mañana sean hombres, acuérdense que era un colegio de varones nada más, de principio capaces de defender los mismos, poseedores de una actitud crítica y ajenos al miedo. Educar para que el yo en vías de integración se proyecte hacia otros que motiven su integración personal, para que ese yo se proyecte también hacia una sociedad en cambio y en crisis con la cual tiene que comprometerse. Cojan ahí. Y otro yo, que era un yo que lo he dejado afuera porque era el yo de la trascendencia, el yo espiritual. Muchos yo que no digo que fueron míos, pero tampoco digo que no defendí. 4 líneas pedagógicas, las cuales reitera el hermano Alfredo en su obra posterior, Hombre Nuevo, Nueva Educación, Morales, 1972. Los 2 libros están en la biblioteca. Identifican ese estilo educativo que quería caracterizar al colegio. Línea de la libertad y del amor, línea de la experiencia, línea de la personalización y línea de la comunidad. Aprendí de Freire las críticas a la educación bancaria y que nadie educa a nadie, pero que también que nadie se educa solo y que el estudiante es el sujeto de su propio desarrollo. Suficiente para cuestionar algunos componentes de las prácticas educativas tradicionales.
Son líneas e ideas fuertes con las que nazco como maestro en una experiencia considerada una isla que no podemos permitir. Esa experiencia fue considerada como una isla que no podemos permitir, según un funcionario gubernamental de la época. Esa me lo dijo a mí, cuando me estaba dando 3 días para irme del país. Esas líneas e ideas son grandes influencias en mi propia definición de la labor del maestro, como componentes de cierta rebeldía a un gobierno que quiere que todos sigan órdenes, en donde se desconsidera o hasta persigue a los diferentes, a las islas. Defendía y defiendo la libertad, la experiencia, la personalización, la comunidad, el estar con el pensamiento crítico y divergente. Eso fue donde yo nací. Y obviamente, si ustedes se dan cuenta, para mí INTEC era el seguimiento de mi vocación lasallista y de maestro lasallista. Llega 1973 y me caso con Pilar. Ya Sandra hizo el cuento. Y ya habíamos conversado sobre el tema. No seré hermano, pero seguiré siendo maestro. Ella entró como componente fundamental de mi devenir como persona, como esposo, como padre, como abuelo y como maestro. Inconclusos todos. Ese mismo año del 73 fue donde hice mi tesis de licenciatura en La Salle, y no voy a dar muchos datos sobre eso, que lo hice sobre el método Keller, en la asignatura Historia de la Civilización. El hoy decano de Ingeniería fue parte de mi grupo experimental. Pero fíjense bien, era un componente conductista en un esfuerzo liberador. Un grupo experimental y un grupo control. Bueno, se convirtió en mi tesis de licenciatura y la publicó gracias a Guillermo de la Rosa, que se entusiasmó y que era el editor en la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Está, lo pueden buscar en su anuario del 76. Era una instrucción personalizada basada en principios conductuales, y aunque efectiva en el aprendizaje, no enfatizaba lo suficiente aproximaciones más críticas a la historia y algunas de las líneas pedagógicas que ya hemos citado. Aprendí, sí, como maestro a preparar fichas de trabajo para una asignatura, etc. Recibí de Max Fernández, quien era director de secundaria, todo el apoyo y el seguimiento en dicha aplicación. Como he reiterado en varias ocasiones y lo vuelvo a reiterar un día después de haber cumplido Max 75 años, Max lo considero un hermano mayor, fue mi gran mentor en el desarrollo de mi vida profesional. Él me introdujo al INTEC, me hizo apreciar y querer por la gente de INTEC. Lucero todavía me dice Miguelito porque lo copió de Max. Y me hizo un ambiente favorable para que los directivos de INTEC me conocieran y me apreciaran. La tesis me sirvió para desarrollar en mí con más fuerza la intencionalidad como maestro. Tendría otras debilidades, pero el maestro tiene que lograr lo que se propone con los estudiantes. El sentido del aprendizaje para el dominio, los ritmos diferentes de cada estudiante y el rol del mediador del maestro. Con sus limitaciones, con el énfasis en exámenes centrados en la memoria, también fue ocasión para asignar trabajos retantes a aquellos adolescentes de 14 o 15 años, como uno que era los determinantes geográficos en la cultura de los pueblos, porque invitándolos a que compararan los pueblos asirios y caldeos. Pasemos, whatever it means, pasemos al surgimiento de mi condición de profesor universitario y al inicio de mi labor como gestor. Y ambas coinciden en el tiempo. Cuando yo me gradué de licenciado en psicología, la cosa cambió inmediatamente. Por eso yo digo que yo soy fruto de la movilidad social que proporcionaba la UAS en aquella época. En el colegio, el hermano Evaristo Suárez me confía la dirección de la primaria. Y en la UAS, el doctor Enerio Rodríguez me entusiasma a presentarme en un concurso abierto para enseñar en la carrera que acababa de terminar. Fueron ellos dos mentores significativos que tuvieron que ver mucho con mi desarrollo profesional. Pero fíjense, eran improvisaciones de la época. Director de primaria con 25 años sin estudios de gestión y profesor universitario recién graduado, como dijo Sandra. Yo le di clase a Leo y Leo era, y a Josefina, que me seguían a mí. Es decir, cosas de la vida.
que eran de los 70, tuvimos profesores mexicanos que nos dieron clase a nosotros y ya la UAS dijo, ya no contratamos más profesores mexicanos y Enerio precipitó que termináramos las tesis a 2 o 3 buenos estudiantes para que nos pudiéramos incorporar como docentes. Esos son improvisaciones de la época. Obviamente, ambas cosas representaron grandes retos paralelos para mí y colocaron en primer plano la necesidad de profundizar en determinados temas. Como resultado, comprendí con mayor fuerza la importancia de aprender por uno mismo, la importancia de aprender a aprender. Y aprendí también lo que era, lo que decían en aquella época, que ya no se usa, el surmenage. Mi biblioteca comenzó a crecer más rápido. En 1975, ahí se funda ADOPSI, vieron el Congreso de Psicología Clínica, que quiero mencionar de ese. Yo presenté 3 trabajos porque había que presentar trabajos y como yo era profesor de psicología normal, pero uno de los trabajos, hubo 2 que lo hice con estudiantes. Hubo uno que lo hice con Julio Sánchez y con Marisol Vargas y Manuela Mateo. Marisol, la que es profesora de aquí de psicología, y Julio Sánchez, que creo que ustedes lo conocen bien. Y fue, para mí, tiene que haber sido el primer trabajo en este país que se habló del tema de la ancianidad desde el punto de vista psicológico. Lo voy a leer de nuevo porque quizás lo necesite. Bien. Y obviamente, yo siempre le decía a los estudiantes de psicología normal, la vejez es la única enfermedad mental que queremos que nos pase. Tratamos de evitar todas las demás, pero llegar a viejo, aunque se nos olviden las cosas, nos interesa. Obviamente, después vino el primer simposio de psicología educativa al año siguiente, y ahí presenté 2 trabajos, uno con Manuel Amaro, que muchos de ustedes conocen, gran maestro, Manuel Amaro. En la UAS hay algunos estudiantes que decían, la asignatura que voy a coger, Morejón 1, Morejón 2 y Morejón 3, porque él era Amaro Morejón. Aunque hubo algunos estudiantes de psicología que cogieron escala 1, escala 2, escala 3, escala 4, escala 5 y escala 6. Por ahí está Pedro levantando las manos. Es necesario, pero esas conclusiones de ese artículo yo quisiera compartirlas, porque dice, es necesario trabajar en equipo. Es importante que el propio acto educativo surjan dialécticamente planteamientos de crecimiento. Reflejaba lo que yo estaba haciendo como director de primaria y que Amaro me asesoraba en eso. La formación de maestros tiene que estar íntimamente ligada a la práctica diaria del trabajo docente, en el cual la supervisión es formación permanente. No se hablaba antes de acompañamiento, pero óigame, poseemos en nuestro medio nacional y escolar recursos humanos dispuestos a embarcarse en una labor de renovación seria y coordinada. Los hay y los sigue habiendo. La escuela puede ser renovada y replanteada si se considera como un medio interesante de experimentación. Realmente en aquel momento no llegué a comprender a cabalidad la importancia de las reuniones de nivel que introdujimos como elementos vitales de trabajo con los maestros, lo que hoy llamaríamos comunidades de aprendizaje, experiencias ricas de construcción colectiva de los maestros por nivel. En el otro trabajo que presentamos, lo presenté con Julio, otra vez otro artículo que escribimos Julio, el trabajo reflejaba un poco una reflexión crítica de Julio y mía, los dos. Él había sido estudiante y después profesor del colegio cuando estaba todo lo de la educación y la libertad y la educación liberadora en su máximo auge, y yo profesor. Y los dos nos estábamos formando como psicólogos conductistas y metidos mucho en el análisis conductual aplicado a la educación, lo que hoy dicen el ABA. Análisis conductual aplicado, ya nosotros lo veíamos en los años 70. Ahora se dice ABA. Entonces, hicimos un artículo que se llamaba Análisis conductual aplicado a la educación, domesticación o liberación. Y es sumamente interesante porque Rubén Ardila, un psicólogo latinoamericano muy famoso que fue invitado al simposio, le gustó el artículo, se lo llevó y lo publicó en la revista de Psicología Latinoamericana en el año 77. Y ese artículo a cada rato lo bajan 15, 16, 17, porque lo sé por ResearchGate, que
Julio y yo entendemos que hay todavía profesores que lo ponen a discutir en clase, porque 16 peruanos lo bajaron hace como 6 meses el artículo. Es decir, o sea, 16 peruanos que bajan un artículo que nosotros hicimos en el año 77, algún impacto. Eso no afecta a mi índice H en absoluto, ni me interesa tampoco, pero de alguna manera está impactando todavía el artículo que hicimos Julio y yo. Desde luego, lo más filosófico del artículo es de Julio, lo menos filosófico es lo mío. Bien. Y nos atrevimos a plantear un replanteamiento crítico del análisis conductual aplicado. Después, es decir, ahí ya brinco mucho porque para pasar un elemento interesante, que aquí hay una de las cómplices de eso, porque en la institución que he elaborado, que está menos ligado a la educación, que es el Banco Central de la República Dominicana, los empleados y funcionarios del Departamento de Recursos Humanos me entregaron una placa de despedida que reza así. La tengo delante de mí, dice: el verdadero maestro transmite su enseñanza en cada palabra, en cada gesto, en cada acción. Sus palabras son gestos y sus acciones serán guía y ejemplo permanente en la ruta para alcanzar nuestro desarrollo profesional humano. Señores, un juicio muy generoso, pero que refleja que aunque quise, en el banco no pude esconder mi naturaleza de maestro. Se me salió el refajo. Bien. Vale la pena mencionar, porque también me hizo aprender y me marcó, que en el banco me tocó dirigir un proyecto de evaluación de competencias de los empleados. De cada experiencia aprendí y cada uno aportó para esos pensamientos educativos que siento que lo que quiero hacer realidad de mis acciones en el maestro que quiero ser. He cometido errores, a lo mejor no he vivido con fuerza algunos componentes del pensamiento educativo construido, pero sigo siendo el maestro que quiero ser, entre el aula y la gestión. Veamos en el siguiente capítulo mis confesiones intesianas. Y esa lo puso mi yo como interactuante mediador intesiano de la gestión al aula. Hay dos personas que son las que de vez en cuando utilizan esos términos y me los relajan con ese término, que es Elsa López, que está aquí, y Telma Camarena, la vicerrectora de EVA. Dice: ¿qué es lo que tú eres por fin, Miguel? Digo yo: interactuante mediador. Y los otros días Altagracia me dijo: mira, me llegó una cosa de eso, los que están suscritos a Observatorio Educativo, llegó una cosa de que quieren cambiar el nombre del maestro, y ponerle de que ingeniero del aprendizaje. Y entonces hay una encuesta para que uno diga el nombre que uno sugiere. Y yo obviamente sugerí interactuante mediador. Y ustedes verán por qué. Me voy a repetir rápidamente para iniciar. Y ese fue un párrafo del mismo discurso que mencionó el rector. Y yo dije: fui testigo del surgimiento de INTEC allá en 1972. Mi labor de maestro en el Colegio Dominicano de La Salle me permitió ver cómo personas de fuera del colegio ocupaban 2 oficinas, con permiso del hermano Pablo, obviamente, y en la tarde llegaban estudiantes adultos a una universidad que comenzaba. Tiempos de compromiso con una República Dominicana diferente, tiempos de sueños y de construcciones, tiempos de viabilización. Tuve el honor de estar en la ceremonia de la inauguración de la actual sede del INTEC, circunscrita a lo que hoy conocemos como el edificio de los fundadores. Vine con el hermano Pablo, yo tuve ese honor, no firmé ningún libro de los presentes, pero estuve ahí. En ese INTEC, porque se hizo la bandera y todas esas cosas, en ese INTEC siempre me fijé, me llamaba la intención, el discurso y el quehacer de su gente. El INTEC de esa primera década me conquistó en 2 ocasiones. Primero, cuando cursé el primer posgrado de psicología ofrecido en el país, me anoté yo en el 78, convirtiéndome en su primer egresado en 1980. Luego tuve la oportunidad en 1982 de ser el coordinador fundador del primer posgrado ofrecido en el país, vinculado a la gestión de centros educativos. Ya Sandra lo mencionó. A Ramón Flores era padre de 4 de alumnos muy queridos, los sigo queriendo a los hijos de Ramón, son mejores que él. Y a Miguel Ángel Heredia y a Cecilia, la secretaria que hacía de todo, me los encontraba con frecuencia en los patios del colegio, porque ellos tenían que entrar por adelante necesariamente. Más Fernández, que fue captado para trabajar en el INTEC,
fue quien me hablaba del INTEC y de los sueños institucionales. Eduardo Latorre, en su calidad de rector, fue el primero que me invitó a trabajar en el INTEC y le decía al rector que fue el primero que me impuso una banda académica en 1980 cuando me gradué. En 1982 le correspondió al conocido José Agustín de Miguel reclutarme en medio de un almuerzo que me engatusó en el Chino Lee que quedaba en la Núñez de Cáceres, para preparar el proyecto de posgrado, lo que hoy llamamos especialidad en supervisión escolar. Anteriormente había dado clases en una especie de diplomado organizado por el INTEC que se llamaba Educadores Hoy. Y participaba en algunas mesas redondas y esas cosas, pero en 1982 realmente es cuando yo entro a trabajar en INTEC. Del 82 al 84 trabajé en INTEC comprometiéndome cada vez más, lo cual me hizo renunciar del Colegio de La Salle a finales del curso 83. Creo que en ese periodo me gané el 00108 que me identificó como empleado de INTEC. La mañana no podía seguirla distribuyendo entre el INTEC y La Salle porque las tardes casi siempre eran por la UAS. Obviamente, en el posgrado entre mis alumnas se destacaban Mechi Hernández, que está aquí, y Sandra González, las dos vecinas mías, porque Mechi es la que dirige la tropa de los vecinos del mismo edificio. Adicionalmente, me contrató el INTEC para realizar una evaluación del ciclo propedéutico y participé como director en el estudio sobre el logro de los objetivos de primaria bajo contrato con la CEBAC. Mechi me sustituyó en la coordinación del posgrado y después dio inicio al de educación inicial, y Sandra trabajó como investigadora de campo, ya lo dijo, en el estudio del suroeste. El FD en esa época estaba vacío arriba y nosotros ahí éramos que preparábamos las pruebas que se iban a pasar al otro día. Yo era parte de los obreros que ponía para tenerse la lista Sandra en un sitio que Sandra la buscaba por la madrugada con un grupo de estudiantes de la UAS que eran los que hacían las labores en todos los núcleos. Aquella época era de los núcleos escolares del suroeste, no fue nacional, suroeste. La primera investigación que se hizo evaluativa así de aprendizaje en el país la hizo Ángel Hernández para cuarto curso de primaria, y la segunda fue nosotros en el año 83. Llegó el programa de expansión del INTEC y el préstamo BID. Y yo dije sobre eso, INTEC financió mi maestría en educación superior en su programa de expansión con fondos del BID y me presentó a través de la Oficina Nacional de Planificación a la OEA, la cual me concedió la beca para mis estudios doctorales. Me faltó en esa ocasión dar nombres. Max Fernández fue el que me animó. Max siempre estaba influyendo en mí y me dio ejemplo de haberse ido a estudiar su doctorado con la familia. Con 30 y pico de años, Max hasta vendió su casa y se fue. Yo no la vendí, el apartamento se lo dejé arrendado a Max durante los 4 años que estuvimos allá. Cuando yo llegué a mi casa. Entonces, Rafael Toribio y Max eran la autoridad de INTEC de ese momento. Ramón Pérez Minaya fue el que me entrevistó para la beca. Entre ellos, de seguro, están los responsables de la aprobación mía como becario. Obviamente, muchas gracias. Luis Manuel Piantini en aquel momento era director de UNAPLAN. Y de acuerdo a Max, fue quien muy animado me presentó a la OEA, porque la OEA yo seguí para mi doctorado. Y Vinicio Cuello, que había sido decano aquí, que era, a la sazón era embajador de la OEA allá en Washington, fue a interceder a mi favor también. Pero lo de Vinicio tiene su historia, siempre lo digo. Tuvo la honestidad de decirme, Miguel, cuando ya yo fui, lo tuyo estaba aprobado. Eso no lo dice todo el mundo, porque me hubiera dicho, oye, tuve que fajarme ahí para hacer eso. Eso lo hizo Vinicio y siempre reconozco en esa honestidad de Vinicio que éramos amigos también desde la Salle de Santiago. Obviamente ahí vino Penn State en el 84, pero quisiera significar que mientras yo estaba en Penn State en el 87, porque tiene que ver con lo que voy a decir al final, fundamos un boletín que se llamaba Somos parte del futuro de INTEC, cuyos 6 números reposan en la biblioteca. Uno de mis artículos lo comento en el último capítulo. Y mi vínculo en INTEC no solamente fue el boletín, sino su cero, que siempre fue muy buena paga. Yo le mandaba a ella revistas
que salía, que los profesores desechaban. Por eso la colección de revistas de esa época de educación superior que hay en la biblioteca es buenísima. Y Lucero siempre me mandaba mi chequecito de vuelta. Pues imagínense, un presupuesto de un estudiante siendo afectado por un envío de paquetes. Y lo fue. Incluso creo que a Lucero le dimos un premio, que no se lo dimos a José Agustín, porque José Agustín era el director de desarrollo profesoral y siempre le sacaba que no nos daba el seguimiento que tenía. Y el libro que tiene Lucero, de que están compilados todos los boletines, tiene una carta del rector de INTEC, Toribio, felicitando la iniciativa, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí escribía todo el mundo. Llegamos a ser 16 becarios por el programa o por otros programas que se fueron. Cuando llegó Julio Sánchez con Iván Mancebo, con muchísima gente que llegaron, y estaba Leticia Ayuso por un lado también. Bueno, y los otros días descubrí leyendo que ahí rescatamos nosotros a Arturo del Villar, que también lo metimos en la dirección del boletín, porque Arturo, eso era con su propio esfuerzo, como decían los carros públicos, estaba haciendo o con su esfuerzo de su papá Luis del Villar, estaba haciendo su maestría en Georgia. Pero era parte también de los que estaban en las direcciones que estaban ahí. Hoy es decano de INTEC. De esos becarios de esa época está Pedro Castillo aquí, que lo designamos, era como el corresponsal en República Dominicana, y Margarita Rodríguez también todavía sigue en INTEC. A mi regreso en el 88, Toribio, el rector Toribio, me ofreció o la dirección de planificación o el decanato de programas especiales. De esa época es histórico, que es un documento que Yolanda todavía tiene por ahí, que era un documento, el primer documento, y lo menciono ahora porque tiene valor para lo que voy a decir al final, era una opinión no solicitada que yo le hice al rector, que se llamó el INTEC, una estructura organizacional matricial en devenir, porque era sumamente interesante el hecho de que se estaba creando una estructura matricial por el hecho de incorporar lo que era el decanato de programas especiales, que de alguna manera tenía que ver indirectamente también con los profesores. Y obviamente en esa época, de mis mejores recuerdos de esos años fueron los seminarios que se hicieron con fondos también del BIC, que Altagracia promovió, y la publicación del volumen 13, número 3 de Ciencia y Sociedad, que fue dedicado totalmente a desarrollo profesoral. Ahí yo trabajé traduciendo una serie de artículos de mis profesores y se tradujo y se publicó algo que yo siempre he venerado, lo que es la declaración de la Asociación Norteamericana, pedí permiso para publicarla, de profesores, la que es AAUP, sobre la libertad académica. Y Pedro y yo tenemos una bibliografía que pusimos ahí de temas profesorales de aquella época. A partir del 90, mi labor en el 13 se concentró en la docencia de la maestría, fue cuando pasé a Fundapec, y en el proyecto de formación de directores de primaria que dijo Sandra, que no tuvo que ver tanto con mi liderazgo, sino con, yo le dije a Altagracia, que fue la que me invitó, yo me meto en eso si yo hago el equipo para hacer eso. Ahora sí, tú tienes libertad de hacer el equipo. Y hice un Dream Team. Ahí estaba Miriam Cabrera y Nuri, que después Miriam Cabrera fue la primera coordinadora y después Nuri lo siguió, pero estaba Sandra, estaba Mechi, Melanio Hernández, que era el director de registro, creo que Ligia Enrique, Migdalia Martínez y Leandra Tapia. Era un Dream Team que teníamos, y ahí tenemos nosotros un resultado de eso en Ismaela, que puede hablar de esa experiencia, que fue realmente, aquello era maravilloso. Es decir, todos los años Educa nos dijo, ya vamos a poner otra universidad, pues ustedes se ganan el proyecto todos los años. Era para formar directores de primaria de escuelas públicas y escuelas privadas. Y escuelas privadas sobre todo de barrio. Quisiera significar, y ahí tengo que hablar de esto, una clase ofrecida en Tintichi con Minerva Benzán. Y Josefina se lo tiene que decir, y yo le dije que le iba a mencionar, pero dijo, ay, no puedo estar. La cual se llamaba diseño instruccional. Y dada su connotación un poco directiva, ya el término instrucción como que sonaba feo a los oídos pedagógicos de aquel momento, le cambiamos extraoficialmente el nombre. Yo he cambiado algunos nombres aquí extraoficialmente
a diseño de interacciones de aprendizaje. Teníamos que poner el nombre porque ese era el que estaba en pero le poníamos abajo, diseño de interacciones de aprendizaje. Entendiendo que el problema de las clases es una interacción de aprendizaje, donde todos somos interactuantes y el maestro es el interactuante mediador. De ahí viene el término. Era la época del plan decenal, de las discusiones constructivistas, de los momentos de Piaget y de Vygotsky. Yo presenté un artículo que lo tengo en Creando Agentes para el Desarrollo, y en el libro está un artículo que yo hablaba de algo que no se hablaba en esa época. Yo hablé no solamente de estrategias de aprendizaje, pero sino también estrategias de enseñanza y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Porque para algunos el maestro llegaba y se inspiraba en los estudiantes y ahí comenzaba a trabajar todo el proceso. Es decir, las estrategias surgían como del fluir de los espíritus que había ahí. Entonces, obviamente, yo tenía otra exposición y Vygotsky, obviamente, yo creo que ayudó mucho a situar a la gente en la zona próximo-distal. Para los que no conocen eso, simple y llanamente, hasta aquí llega el alumno solo y hasta aquí llega con el maestro que sabe lo que tiene que estar haciendo. Bien. De ahí es que prefiero usar el nombre de interactuantes para llamar a los estudiantes y de llamar a un interactuante mediador en vez de profesor o facilitador. Y ahí fue que yo cambié también eso de objetivos del curso o competencias esperadas o como se llame por él. Yo me inventé propuestas de aprendizaje. Porque si el individuo es sujeto de su propio desarrollo, uno tiene que hacerle propuestas. Lo toma o lo deja, pero te estoy proponiendo eso. Y voy a hacer todas las mediaciones posibles para que esa propuesta tú las logres. En el INTEC me mantuve como profesor de teoría organizacional por mucho tiempo y luego hubo un trimestre, que con mis ocupaciones del banco era imposible. Y yo tengo esa evaluación, la guardo de ese trimestre. Y le dije a Marilia, después de esa evaluación yo voy a dejar la docencia. Y ahí hubo como una interrupción como de 1 año o 2 años, en donde yo dejé la docencia de teoría organizacional y cuando regresé me integré a desarrollo y capacitación de los recursos humanos. Y en el 2005 sucedió algo que no estaba en mis planes. Estaba en Nicaragua en labor de consultor de evaluación de un programa centroamericano de erradicación del trabajo infantil. Y se comunican conmigo por teléfono sugiriendo que me presente como candidato para la rectoría de INTEC. Altagracia había decidido que no se iba a presentar y hubo 2 personas, no te preocupes, no estoy bailando merengue, pero se me ocurrió. Y las 2 personas que se comunicaron, una está aquí, Mechi y Ramón Pérez Minaya. Me costó $100 una llamada que le hice a Ramón para que me acabara de convencer. El último, desde el Hotel Seminole, los que están en Nicaragua, en Managua lo saben. El último día remité por fax mi solicitud para ser considerado. Les hice caso. Ya conocen el resultado, la Junta, y yo no me lo esperaba, me seleccionó como rector y tomé posesión en agosto del 2005 y acepté un segundo periodo, del cual avisé desde el principio que era el último. Entregué la rectoría al actual rector en diciembre del 2011 y fui rector por 73 meses, no 72. Hubo un mes más porque él no podía, no sé qué, no sé cuánto. O sea, yo fui rector 6 años y 1 mes. Aunque en mi yo, por culpa de Rolando, aunque mi yo seguí siendo el interactuante mediador que quiero ser, solo en esa época como rector terminé un curso que había iniciado el doctorado de Nova. Y yo realmente admiro lo que hace nuestro rector, pero yo decía, como rector yo no doy clase. Había tenido la experiencia de la mala evaluación por estar metido en muchas cosas. Resalto varias acciones de las cuales guardo un grato recuerdo en ese periodo. Primero, como mediador, la formación de una comunidad de aprendizaje práctica en la que participaba como uno más para aprender sobre el tema de retención. Nos sentamos a estudiar un libro de retención. Toda la semana había alguien que presentaba un capítulo y se estudiaba. Y nos dimos al final un certificado de educación permanente sobre un curso de retención. Segundo, la convocatoria, y eso se hacía en la salón del consejo, y el rector iba ahí todos los días que había.
Segundo, la convocatoria de una comunidad adicional que iniciamos el 2 de enero de 1908, el 2 de enero, sobre el libro Asegúrese que la estrategia funcione, de Revigniá. Era cuando estábamos estrenando el plan estratégico y comenzamos a trabajar con el libro. Adicionalmente, pude apoyar y opinar cuando me dejaban el trabajo realizado por la Vicerrectoría Académica y el entonces Decanato de Gestión de la Docencia, donde participaron José Contreras, Leandra Tapia, Rocío Hernández y Nuri González, como trabajando. Y se siguió fortaleciendo el profesorado iniciando. Obviamente cabe destacar la construcción del documento del modelo educativo, que llamamos aquel momento MAE para resaltar el aprendizaje por encima de la enseñanza, y la clasificación del personal docente por hora, iniciativa que iba dirigida a conformar un proxy a la carrera académica para los profesores que trabajaban por hora. Y como otro elemento de mediación de gran satisfacción es el de haber establecido en complicidad con la presidenta de la Junta, Fabiola Medina, una jornada de inducción para los nuevos regentes. De ahí fue que salió. Entonces, en todos aprendí y apoyé el aprendizaje de otros. Y por último, viene a mi mente el discurso de otorgamiento del doctorado honoris causa a Chomsky. Y no por Chomsky, que obviamente eso fue una ocasión, una en 10.000, sino porque el discurso yo lo utilicé y se lo invito a que se lo lea para insistir en el valor de la libertad académica. Porque yo había tenido un profesor de historia de la educación superior norteamericana en donde nos hizo leer 2 libros sobre la historia de la libertad académica. Y Chomsky realmente es un ejemplo de cómo un académico que dice tanta cosa en contra del gobierno americano puede seguir sobreviviendo como profesor. Y todavía está en Arizona ahora. Mi vida profesoral, después de mi rectoría, con una duración de aproximadamente 73 meses también, pero en condición de medio tiempo, fue una gran experiencia. Haber compartido la mayoría de esos meses con Ligia Ramírez. Ligia no está aquí. Pues yo no te veía. Yo estaba totalmente triste porque tú no estabas aquí, pero está bien ya. Como compañera permanente de oficina, no solamente un gran aprendizaje y una hermosa experiencia, pero sobre todo una inspiración al trabajo, a la atención a los estudiantes y su orgullo de ser parte del INTEC. Eso fue una delicia. Obviamente, como terceros compañeros se sucedieron Wilfrido Hernández, Ruge Pínola y Rosa Alcántara, 3 interactuantes apreciados, con los cuales aprendí a descubrir otros componentes del trabajo académico en la experiencia juvenil de 2 de ellos, de la subnovatada de Rosa, que realmente me impresionó como Rosa entró con todo su ímpetu como coordinadora de la carrera de comunicación, o de la veteranía siempre en renovación de Ruth. Otros profesores fueron mis acompañantes en ese proceso de trabajar en la universidad en la trinchera de profesor pleno. Viví mi maestro quiero ser desde el aula presencial o virtual, completé mi pensamiento de gestión universitaria y desaprendí o aprendí o reaprendí bellas lecciones con otras perspectivas. Quisiera destacar varias experiencias que me ilusionaron en esos 73 meses. Y seguí la sugerencia de Manuel José Cabral, que era regente, y durante mis años de rector fue miembro, siempre con juicios académicos muy valiosos. El otro día en un almuerzo de rectores valorábamos a Manuel José. Y me dijo cuando yo me iba de rector, ese fue el que se me acercó y me dice, ¿por qué tú te quieres ir de rector? ¿Tú quieres que te aumenten el sueldo? Y dijo, ay no, Manuel José, ya yo dije que yo me iba. Y me dijo, enseña a los estudiantes de grado. Vete a trabajar con los estudiantes de grado. Y le hice caso. Y elegí iniciarme con orientación académica institucional, en la cual, en acuerdo con mis decanas, Migdali y después Elsa Alcántara, asumí la coordinación de esa asignatura. Poco a poco, ellas me fueron engañando ahí, me fueron hasta para compensar el tiempo que me absorbía mi dedicación y viaje como director del IGLU. En el primer trimestre que ofrecí la asignatura, comencé a utilizar Moodle como apoyo a la actividad presencial. Y una cosa que yo le dije, ¿usted sabe cómo yo aprendí Moodle? Con Carlos Miranda Levy, en la CECIT de la época de antes de doña Ligia. Él había establecido como unos programas que había de Moodle que eran el anticipo del Moodle. Pero lo interesante es que Carlos Miranda Levy lo recibí yo en La Salle como estudiante de kinder. Bien.
Posteriormente, la decana me animó, cuando yo comencé a hacer el esfuerzo virtual, Migdalia me animó para que incluyera a otros profesores. Y obviamente fue una tarea gradual, integrando inicialmente a Eusebio, a Fernando Irujo y luego a Magali y Alfonso. Y también fue eso, ese equipo se reunía en una época de manera semanal para consensuar los componentes del aula virtual o para ajustar los mismos los requerimientos de asesores internos. Era también otro Dream Team, realmente, con el cual la orientación académica institucional se convirtió en la asignatura con más sesiones virtuales, siempre dejando algunas presenciales. Y aquí está Dulce, que siempre en aquel momento era como la integrada presencial en el equipo virtual para opinar también. Vivimos el proceso de revisión de los programas, integrando con el equipo presencial. Y en esa sinergia, que también está Yané ahí en esas reuniones, opinábamos todos, aprendimos todo y contamos con el apoyo de recursos para el aprendizaje, sobre todo a través de nuestro infiltrado, que era Eusebio. Hoy esa experiencia virtual se sigue fortaleciendo y se sigue enriqueciendo. La segunda experiencia fue mi interacción como interactuante mediador en el programa de Educación para Pensar. Y aquí hay 4 representantes de ese. Una de las cuales cuando le di psicología de la adolescencia, alguien le dije, yo a esta la conozco de 5º curso. Y me dice, no sé si para bien o para mal. Está ahí. Ashley, Ramón, Yuberis y Ruth. Ruth es estudiante PIES, de estudiantes de medicina, los otros 3 son estudiantes becados de la carrera de educación. Ese es el liceo, hoy se llama liceo. Josefina la conoció y se maravilló cuando fue ministra de Educación, y hoy se llama el Liceo Educación para Pensar, ahí en la Escuela Fray Ramón Pané. Mis alumnos fueron los de 8º grado, cuando ellos estaban 5º, 6º, 7º, en su 4º año. Los de 8º grado que ellos se denominaban el grupo Baldor, ¿no? Ustedes eran los Baldor. Y mi clase, cada uno tenía un científico, y yo no sé, Baldor no fue muy científico, sino fue un maestro, pero le gustaba el libro de álgebra y le pusieron Baldor. Mi clase, como parte del currículo enriquecido, detectado en la escuela de Nueva York que queríamos clonar, les di, filosofía. Con la ayuda del texto utilizado en esa escuela que se llamaba Philosophy for Kids. Fueron unas 6 clases durante todo el año escolar, viajaba mucho en esa época, para volver a trabajar, pero para mí fue un reto porque volví a trabajar como estudiante de 8º al mediodía. O sea, que ya había sido mi primera novatada con el grupo de Frederick. Fueron de ese programa, Sandra González y yo hemos realizado un estudio, publicado en un artículo en Ciencia y Sociedad, que no ha recibido la atención que se merece. Ese programa no ha recibido la atención que se merece. INTEC apoyó ese programa enormemente, pero a nivel del ministerio no ha tenido el reconocimiento que debería tener. Preferimos ahondar, señores, sobre las debilidades en vez de destacar las fortalezas. Y ese programa es una fortaleza. Distinguir los éxitos, indagar sobre cómo han sido posibles, de nuevo, islas que marcan una diferencia positiva y que prefieren ser ignoradas. Esa es una isla en medio de la educación pública dominicana. Y yo me acuerdo que cuando se inauguró ese programa, Melanie y yo hicimos un pacto. Aquí no van a venir hijos de compañeritos ni hijos de profesores de INTEC, porque no vamos a convertir esto en una escuela privada. Vamos a seguir con los mismos que están ahí en esa escuela pública. Y así se logró. Mi tercera experiencia fue, obviamente, Sandra lo mencionó, la participación en la comunidad de aprendizaje práctica sobre aprendizaje transformador. Yo hice 3 intentos de establecer comunidades de práctica para discutir cosas, y esa fue la única que realmente tuvo éxito. ¿Por qué? Porque la primera fue de indagación preapreciativa y nos reunimos una vez y después nos seguimos. La Revolution in Higher Education se dio 2 o 3 veces y ya pasó. Pero ahí tomamos el libro de Patricia Cranton sobre aspectos claves del aprendizaje transformador y fuimos todos interactuantes, asumiendo en ocasiones uno de interactuante mediador, pero todos aprendimos sobre aprendizaje transformador, que los invito a Patricia Cranton, a Mesirov, para que vean sobre ese tema. Mi última docencia fue extraordinaria. En retiro previsto ya, había dejado la asignatura de orientación, las últimas 2 secciones la había tenido con 2 grupos de la segunda cohorte de la estudiante de la carrera de
con orientación a educación secundaria. Sin esperarlo, Isle me invita para tomar una sesión de psicología del adolescente con los mismos estudiantes. Dije que sí inmediatamente y me entregué a preparar una asignatura que hacía mía más de 30 años que no impartía. Pero cómo la disfruté. Realmente ellos me tuvieron que sufrir porque se tuvieron que leer un libro entero, pero yo decía, si los maestros americanos no se leen un libro entero, ¿por qué los dominicanos no se lo van a leer? Y como estaba en PDF, no me decían, ay, yo no lo puedo comprar, cójalo ahí, vaya a la computadora. Y si no lo tiene, vaya ahí además de aprender actualizándome con la literatura, mi aprendizaje con los interactuantes, recuerden que los interactuantes son los estudiantes, fue extraordinario. Me convencí con ellos que hay un futuro para la educación dominicana con esos jóvenes que hoy superan su adolescencia, incluso sus traumas de adolescente, para que en un ejercicio resiliente se comprometan a ser interactuantes mediadores eficaces de las nuevas generaciones. No quiero dejar fuera tampoco mi participación como consejero de becado. Eso fue una experiencia maravillosa. Ahí tengo que decir gracias a Danilo porque fue el que lo becó. Entonces, realmente esa fue una gran oportunidad de mediación. Y obviamente paso ya a mi tercer capítulo. Este se llama Mi yo que se reinventa y que sigue aprendiendo insistente, sin aula y sin gestión. Como me declaro en aprendizaje continuo, aprendí de Roberto Livi una frase que modifiqué y que he hecho mía. A lo mejor ustedes se preguntan, ¿quién DH es Roberto Livi? Muchos lo reconocerán por su obra. Roberto Livi es el autor de Maravilloso Corazón, Maravilloso, que conocimos primero de seguro en la voz de Rafael de España. A Livi lo escuché en un programa grabado de CNN como 2 días después de su muerte. Y mi frase, que la modifico la de él, es: el que trabaja con sentido de misión no se retira, se reinventa. Y en eso estoy. Y quiero poner el tema de profesión académica como parte de mi reinvento y de mis nuevos aprendizajes. Como ya mencioné, en 1987 iniciamos la publicación mensual de un boletín Somos Parte del Futuro de INTEC. Y fíjese lo que ahí hablamos en el boletín 3, un articulito que se llama Profesión Académica a la Criolla. Y decía lo siguiente: después de constatar la diferencia de lo que era la profesión académica en Estados Unidos y en las universidades en que estábamos, si queremos ver en INTEC un continuo desarrollo, tenemos que ir pensando en cómo lograr que cada vez más hagan de la academia su medio de desarrollo profesional. Hoy en INTEC hay una búsqueda de soluciones para esa profesión académica a la criolla. Nos anima el entusiasmo con que algunos de sus principales funcionarios se preocupan por este tema. Remuneración básica y adicional, carrera profesoral, evaluación, participación, son temas del presente del INTEC. Podemos contribuir desde ahora para que todo esto se haga realidad en un futuro del cual formamos parte. Y aquí un poquito de agitación venía. Escribamos a nuestros decanos con sugerencias. Usemos este boletín para intercambiar ideas. Familiaricémonos con lo que se hace en otras universidades. Pensemos, soñemos. Pero sobre todo, convenzámonos de que la educación superior dominicana solo logrará su pleno desarrollo con el pleno desarrollo de la profesión académica. 1987. Ese artículo de noviembre del 87, habiendo conocido en parte los avances, porque había venido a obtener datos en INTEC para mi disertación, que se había logrado en INTEC en materia de concesión de la carrera académica y el desarrollo profesoral. José Agustín de Miguel, con la asesoría de la académica colombiana Julia Mora y la participación de un grupo de profesores, entre ellos los amigos Rosalina Perdomo y Marcos Villamán, construían las bases de una profesión académica a la criolla. Un consejo académico que le daba apoyo y seguimiento al tema. Toribio era el rector en aquel momento. El 1 de diciembre del 87 aprueba ese consejo académico un reglamento del personal académico sustentado en una política muy avanzada para la época, que todavía hoy puede admirarse y aprender de la misma.
La Junta de Regentes aprobó la política y el reglamento el 10 de junio de 1988. Y en esas políticas y ese reglamento se reconoce al profesor su condición de sujeto principal en el quehacer orientado a la consecución de los fines y la realización de las misiones propias del INTEC. Sujeto principal en el quehacer orientado a la consecución de los fines y la misión propia del INTEC. Y se dice, es sujeto en continuo proceso de desarrollo personal, profesional y académico. Realmente no podía, yo no tuve que ver nada con eso, pero no puede coincidir más con lo que yo he dicho del maestro que quiero ser y al mismo tiempo del protagonismo del maestro. Lo pueden consultar en documentos 10, léanse documentos 10, que es una joya. Es una lectura inspiradora. Es posible que muchas previsiones no pudieron cumplirse porque pronto llegó la crisis del 90 que afectó fuertemente la economía institucional. Y se hablaba hasta del sabático. Y me imagino que Torrijos decía, sabático. Los principios se mantienen. No me atrevo a decir dónde estamos con respecto a esos sueños concebidos y aprobados en un grupo profesoral y aprobados por un consejo académico, a los que me integraría meses después. Eso fue en junio y yo en el 1 de septiembre comencé a trabajar ya de vuelta del doctorado. Pero sí me atrevo a decir que ni INTEC ni ninguna universidad dominicana ha logrado desarrollar un modelo de profesión académica que sea modelo para IES de otras latitudes y que garantice los niveles de calidad internacional que ameritan nuestros estudiantes y nuestra sociedad. En nuestro sistema de educación superior dominicano tenemos que trabajar duro en ese sentido. Es una tarea que hay que cumplir. No podemos afirmar que lo hemos logrado cuando sabemos que universidades definen el tiempo completo como equivalente a 40 horas o más de docencia. Y cuando profesores son premiados a veces simultáneamente en 2 universidades en las cuales tienen dedicación a tiempo completo. No podemos afirmar eso cuando los programas de desarrollo profesoral se arman a espaldas de los profesores y los sistemas de evaluación no se consultan. Tenemos que hacerlo a la criolla, pero con ingredientes internacionales y no con iniciativas que nos conviertan en el hazmerreír de la educación superior internacional, concebidas sin participación de los sujetos o que se queden guardadas en anaqueles porque nadie las ejecuta y poco las conoce. Tomando en cuenta que son sujetos, ya estoy acabando, que son sujetos como expresaba desde el 87, la política profesoral del INTEC no puede ser dirigidos como objetos. Si les pedimos que consideren a sus estudiantes como sujetos, no podemos tratarlos como objetos. Ya Hinsberg advierte en su libro The Fall of the Faculty, o la caída del profesorado, sobre el peligro que corre el sistema universitario con profesores cada vez menos empoderados y dirigidos por, comillas, expertos. Hago un planteamiento general para el sistema de educación superior dominicano, porque sin una carrera profesoral a la criolla de validez internacional compartida por todos, no tendremos las universidades que queremos. No son suficientes la renovación de las leyes, reglamentos y normativos. Es necesario construir ese estilo profesoral que añada el suficiente valor, no solo para que 2 o 3 instituciones hagan la diferencia, sino para que el sistema se transforme. Propongo al Ministerio de Educación, y se lo voy a mandar a Alejandrina, al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Primero, que a partir de los resultados de la evaluación quinquenal se establezca un observatorio de seguimiento de prácticas vinculadas a la profesión académica en nuestras instituciones. Segundo, que se destinen fondos del CONACYT, lástima que doña Ligia tuvo que salir, para investigar temas relativos a la profesión académica en el país, porque ella en el 2005 fue que comenzó con los fondos del CONACYT, pero fondos del CONACYT que están limitados y que no se puede hacer estudio de educación superior en este país con esos fondos. Que se identifiquen las mejores prácticas en torno a la profesión académica y que en una semana del mérito, una buena práctica intesiana, se reconozcan las instituciones con las mejores prácticas y con los mayores avances. Propongo a todas las instituciones de educación superior que en el proceso de autoestudio de la evaluación quinquenal den una importancia especial al profesorado de forma participativa y transformadora y que vayan más allá de una conformación de listas de chequeo de cumplido o no cumplido. Aprovechen esta oportunidad para enfatizar en puntos clave, uno de los cuales tiene que ser el profesorado. Y tengo mi propia propuesta
Doña Ligia, le voy a dar un resumen de lo que acabo de decir porque usted se va a interesar. No, no se preocupe. Somos de la tercera edad todos. Entonces, óigame bien. Estoy hablando de propuestas para fortalecer el profesorado y la carrera de los académicos y los profesores. Y le estoy diciendo a Alejandrina, que se lo voy a mandar, usted le dice, mira, Miguel te tiene un recadito, que a partir de los resultados de la evaluación quinquenal se establezca un observatorio de seguimiento de prácticas vinculadas a la profesión académica en nuestras instituciones. Que se destinen fondos de CONACYT, que usted comenzó, para otras investigaciones, para investigaciones sobre temas relativos a la profesión académica en República Dominicana. Porque sin profesión académica no hay universidad, por más que el ministro quiera y por más que la gente quiera hacer. Y que se identifiquen las mejores prácticas en torno a la profesión. Y propongo a todas las instituciones que en el proceso de autoestudio de la evaluación quinquenal dé una importancia especial al profesorado, de forma participativa y transformadora. Y que vayan más allá de una listica de chequeo, yo lo cumplí o no lo cumplí. Y tengo mi propia propuesta, que es parte de mi reinvención como emérito travieso. Y será realizar estudios constructivos, apreciativos, pero críticos, y a remitir opiniones no solicitadas, como la que les mandé a Toribio en su momento, a documentos o prácticas vinculadas a la profesión académica, comenzando por los criterios previstos sobre esa temática en la evaluación quinquenal. Nadie me lo va a pedir, nadie me lo va a pagar, yo lo voy a hacer porque yo quiero. Eso será mi hobby, sin otro compromiso que el por fin esperado despegue de la educación dominicana. A la larga, acumularé documentos que constituirán capítulos de un libro que se me ocurre llamar por anticipado Análisis del devenir de la profesión académica en la República Dominicana, en el cual incluiré las posibles respuestas de las instituciones mencionadas, todo eso en el marco de lo no solicitado y lo honorífico. Mi primer análisis para llegar a opiniones no solicitadas serán los indicadores seleccionados por el MESI para analizar la profesión académica en sus diferentes componentes en el ya lanzado proceso de evaluación quinquenal. Lo haré, repito, desde una perspectiva apreciativa, positiva, constructiva, crítica y sistémica, que tenga el efecto de un dilema desorientador en el sentido de Mesirov, capaz de producir algunos desequilibrios institucionales para que tengan efectos transformadores. Todos tenemos que hacer algo. Desde mi condición de mérito de una institución que ha tenido preocupación sistemática para lograr el desarrollo de una profesión académica con muchos avances, pero inconclusa en devenir, y como comprendo que no es un tema institucional, es un tema cultural, es un tema sistémico, parte de mi reinvención será dar seguimiento a esos avances en el sistema. Si mi labor, rompiendo diálogos endogámicos, reivindicando el papel profesoral, pero también su responsabilidad me merece crítica, y al decir de San Juan Bautista de la Salle en la meditación de San Casiano, que lo mataron con estilete, que la cito más arriba, desprecios e ingratitudes. San Juan Bautista de la Salle, solo esperéis de vuestros discípulos desprecios e ingratitudes. Todo lo que va que viene lo cojan. Igual que París vale una misa, los impactos que se produzcan en la solidificación de la profesión académica, bien valen esas reacciones. No me importa si vienen desprecios e ingratitudes. Soy emérito de una institución altamente reconocida en el país y en la región. Me siento orgulloso de eso, pero tengo un compromiso. Vale la pena correr el riesgo. Perdone mi atrevimiento. Y qué bueno que está ella aquí porque tenía un pedacito, dice. Por algo, doña Ligia me decía que a veces me parecía a Daniel el Travieso. Seguiré insistiendo, seguiré cultivando rosas blancas. Y me marcho al trabajo, a la misión que asumo, a la entrega de un día por la causa. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.
Muchas gracias, profesor emérito, doctor Miguel Escala, por su disertación en el día de hoy. Llegado el final de este acto, pedimos al presidente de la Junta de Regentes, ingeniero Jordi Portet, dar oficialmente por terminada esta ceremonia. Habiendo cumplido con todo lo que los reglamentos y las costumbres del INTEC estipulan, damos oficialmente por concluida esta ceremonia. Para cerrar el acto, pedimos a todos los presentes ponerse de pie mientras salen del salón las autoridades y se dirigen hacia la sala Julio Ravelo de la Fuente. Iniciamos la salida con el profesor emérito, doctor Miguel Escala, seguido por el ingeniero Jordi Portet, presidente de la Junta de Regentes del INTEC, el doctor Rolando Guzmán, rector del INTEC, el doctor José Félix Marrero, vicerrector académico, la maestra Lucero Arboleda, en representación del doctor Víctor Gómez Valenzuela, vicerrector de investigación y vinculación, y el ingeniero Alfonso Casas Novas, vicerrector de administración y finanzas. De esta forma, hemos concluido la primera ceremonia de entrega de la distinción de profesor emérito, otorgada hoy al doctor Miguel Escala por sus contribuciones al INTEC y al desarrollo de la educación superior del país. Muchísimas gracias a todos y a todas por su presencia. Nos unimos al doctor Escala en la sala Julio Ravelo para celebrar este día.